Hey, ¿qué se dice pues mis máquinas? El día de hoy vamos a ver un método llamado Edge Orientation. Este método nos va a servir mucho para mejorar la parte del OLE. Y nada, mis fieras, vamos a comenzar. ¡Que se armen los pinches chingadazos! Listo, mis papuchos, vamos a empezar hablando de qué es el Edge Orientation. Este método lo utilizamos cuando este F2L está o a 3 o a 4 movimientos. Tenemos que tener en cuenta la parte de la cruz amarilla. Entonces tenemos el F2L y con este F2L lo que vamos a hacer es generar un caso de la cruz de OLL. Esto nos va a servir para evitar los casos de punto de OLL. Muy importante esa parte. Y vamos a empezar con este primer caso. Por la parte izquierda les dejo la mezcla y por la parte derecha les dejo la solución de cada caso. Vamos a empezar por este caso. Como podemos observar, tenemos este F2L en esta parte y nos vamos a enfocar en esta parte de la cruz amarilla. Tenemos aquí esta parte de la cruz amarilla. Buscamos las otras dos aristas, tenemos esta acá y esta acá. Debemos enfocarnos en la forma que se muestra en esta parte. En este caso tenemos esta L. ¿Cómo solucionamos este caso? Sería de la siguiente manera. Hacemos U, F', U, F e insertamos el F2L, R, U', R'. Y como pudimos observar, nos queda un caso de OLL de la cruz. En este caso sería el del pez. Ahí lo tendríamos, parce. Vamos con el segundo caso. Ahora, mis fieras, vamos con el segundo caso. Como podemos observar, tenemos esta L de esta manera. Acá está la otra arista amarilla y acá está la última. Seguimos conservando este F2L de esta manera. Vamos a ver cómo generar un caso de la cruz de OLL. Este caso es muy sencillo, simplemente tenemos que reconocerlo de esta manera y este F2L. Hacemos R' y un slash hammer. Y ahí tendríamos un caso de OLL de la cruz. Vamos con el tercer caso, mis perritos. Esta vez no tenemos la L de esta manera, sino que la tenemos de esta manera. Y el F2L lo tenemos en esta posición. Ya no nos está mirando al frente, sino que está mirando hacia la derecha. Para generar un caso de la cruz de OLL, hacemos el siguiente algoritmo. Hacemos U', R, U', R' y hacemos este movimiento F', U y F. Y como podemos observar, generamos un caso de OLL de la cruz. Vamos ahora con el cuarto caso. Ahora tenemos esta misma L como en el segundo caso, pero el F2L está de esta manera. Y la solución es muy sencilla. Hacemos un sledgehammer y terminamos con un movimiento de R. Y ahí generaríamos un caso de OLL de la cruz. Bueno, mis perritos, acá tenemos el quinto caso. Como podemos observar, tenemos el F2L nuevamente mirándonos a nosotros, pero esta vez no hay ninguna L, sino que hay una línea la cual está perpendicular a nosotros. Está de esta manera. Acá está la otra arista y acá tendríamos la otra arista. ¿Cómo hacemos para que acá se nos genere un caso de la cruz amarilla? El algoritmo sería el siguiente. Hacemos U, F', U2, F e insertamos este F2L. Ahí tendríamos, parce, y hemos generado un caso de la cruz. Vamos con este sexto caso. Este caso es cuando tenemos la parte del F2L mirando hacia la derecha y esta vez tenemos tres aristas amarillas ya listas. Nos faltaría acomodar una e insertar este F2L. ¿Cómo hacemos para generar acá un caso de la cruz amarilla? Lo hacemos de la siguiente manera. Hacemos D' a dos capas e insertamos este F2L. Ahí tendríamos y generaríamos un caso de OLL. Listo, mis fieras, esto ha sido todo por el video. 6 casos. Yo espero que estos casos les sirvan mucho. Dependiendo de si les gusta este video, seguiré con una segunda parte. Más casos de Edge Orientation. Espero les haya gustado, parce. Denle like para una segunda parte. Recuerden suscribirse, mis fieras. Esto me ayuda demasiado. Y nada, mis papis. La buena, la re buena. Los quiero mucho. Se cuidan, se bañan. Bye, mis amores.